porque tenemos un módulo, tenemos 2 módulos. Pero vamos a tener un pequeño break. Ahí va a ir la lista, ¿bueno? Tú grabas máximo media hora, que estúpido. Entonces, cosas que tienen que manejar es que el sistema inmune se compone de 2 grandes ramas. Una de ellas es la inmunidad innata, ¿sí? Yo creo que lo ubican, ¿verdad? Y la otra es la inmunidad adaptativa, o también se llama inmunidad celular, ¿sí? Celular. Chiquillas, ahí al fondo les tengo que cerrar esa puerta de allá, por fin. 1 por la bulla, 2 porque hace frío. O yo estoy humano. Ahí nomás tengo el termostato ahí. La verdad. Ya, entonces vamos a ver la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ejemplo de la inmunidad innata, la piel es una de las barreras más grandes que es parte del sistema inmune, ¿sabían? Uno de los órganos más grandes. Y por supuesto nos protege de patógenos, ¿cierto? De bacterias, de virus, también de hongos. También dentro de la inmunidad innata vamos a ver que hay células, como las células dendríticas, algunos macrófagos, y también hay otras células que se llaman natural killer. ¿La han escuchado? Sí. Entonces, junto con el sistema del complemento, ¿sí? Con el sistema del complemento, que es una mezcla de proteínas, forman parte de la inmunidad innata. ¿Sí? Lo vamos a ver en detalle con imágenes incluso. Solo esto es una pequeña introducción. Y luego, cuando la inmunidad innata se activa, vamos a ver que hay elementos de la inmunidad innata que ya he nombrado antes, como las células dendríticas, que son capaces de activar otras células del sistema inmune que terminan activando finalmente a los linfocitos T y a los linfocitos B. ¿Ya? Linfocitos T, en general, tenemos helper, colaboradores citotóxicos, y también tenemos los linfocitos B, que son los que sintetizan anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Lo habían escuchado, verdad? ¿Sí? Cuando hablamos de inmunidad adaptativa, hablamos de memoria inmunológica. ¿Sí? Es un equivalente, es una memoria celular y hay una memoria inmunológica. ¿Cuántos de acá les dio Petri Cristal? Levanten la mano. Petri Cristal. ¿No? ¿Sí? ¿Les volvió a dar en la vida? ¿No? Entonces activó la memoria inmunológica y ya nunca más les va a volver a dar la Petri Cristal. ¿Por qué si nos da influenza todos los años? Porque muta el virus de la influenza más rápido, ¿cierto? Entonces, claro, si fuera la misma cepa del año anterior, no nos enfermamos. Pero como una cepa distinta, entonces nos volvemos a enfermar y generamos memoria inmunológica. Pero te da una gripe fuerte en el año, la otra ya no es fuerte. Es porque tienes memoria inmunológica. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a esta tablita para entender un poquito más lo que es la inmunidad innata y lo que es la inmunidad adaptativa. ¿Bien? Por ejemplo, la inmunidad innata, ¿cierto?, tiene una respuesta que es independiente del antígeno. ¿Se acuerdan lo que es el antígeno? ¿No? Parte del bicho, ¿cierto?, que está atacando. Dígase, es una proteína, por ejemplo, de la cápside del virus. Un péptido o un lípido, ¿cierto?, que forma parte de la pared de una bacteria. ¿Se entiende? Entonces, una biomolécula que forma parte de la estructura de este patógeno es considerado un antígeno. El patógeno completo también, ¿ya? Pero aquello que es lo extraño se le llama en inmunidad, en sistema inmune, o en inmunología se llama antígeno. ¿Y qué quiere decir que la respuesta es independiente del antígeno? Que la respuesta innata es una respuesta basal, que responde a cualquier patógeno, ¿se entiende? No es específica. ¿Se entendió? Hay una respuesta máxima inmediata, pero no es específica para el antígeno. Y no hay memoria inmunológica involucrada. La inmunidad innata siempre está la misma, es basal. ¿Se entiende? En cambio, la inmunidad adaptativa, hay una respuesta que es antígeno dependiente, es decir, que es específica para ese bicho, ¿sí? ese patógeno. Y antes, ¿cierto?, vamos a ver que hay un periodo de exposición al patógeno y después
se viene la respuesta máxima. Claro, porque la respuesta innata activa la respuesta adaptativa. Entonces, entre eso que se activa pueden pasar días. ¿Sí? Luego hay una respuesta máxima para controlar la infección. Y por supuesto, es antígeno específica, como ya dije, y luego de todo este proceso se genera una memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir que hay memoria inmunológica? Que hay reservas de células linfocitos T citotóxicos, helper, colaboradores, todos los que ustedes quieran, más una reserva de linfocitos B, que son los que generan anticuerpos. ¿Y para qué sirve esa memoria inmunológica? Para cuando yo me enfrente de nuevo al patógeno, la respuesta sea más rápida, ¿sí? Y más efectiva. Pero eso está, ¿cierto?, en el ítem de memoria adaptativa. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya. Así se ve más o menos una célula, ¿cierto?, infectada por un virus. Obviamente, la célula hospedera infectada por un virus va a ser reconocida por la respuesta innata, dígase células dendríticas, macrófagos, eventualmente natural killers, etcétera, sistema de complemento. Y luego de eso, esta misma memoria innata es la que va a activar la memoria celular o adaptativa. Y eso significa que activamos los linfocitos B para que generen anticuerpos específicos para este antígeno. Y activamos a los linfocitos T, sobre todo los citotóxicos, para que ataquen a esta célula infectada y induzcan vía extrínseca la apoptosis celular. Entonces, repito, cuando esta célula, ¿cierto?, se ve infectada, ya sea por un virus, bacteria o lo que sea, lo primero que vamos a encontrar va a ser en una respuesta inmune, ¿sí?, innata. Pero esa respuesta innata va a activar posteriormente la respuesta adaptativa, que es una respuesta celular. ¿Por qué celular? Porque estamos activando los linfocitos B y a los linfocitos T. Los B son los que sintetizan anticuerpos, que son específicos para este antígeno, y se activan los linfocitos T citotóxicos, que van a inducir la muerte celular programada vía extrínseca de esta célula infectada. ¿Se entiende? Ya. Ahora sí, acá. Bien. Cuando hablemos cuando hablemos del sistema inmune, vamos a ver que hay un montón de órganos relacionados que forman el sistema. Y también el sistema linfático, ¿verdad? Está muy relacionado con el sistema inmune. Entonces, fíjense, bueno, la adenoide también corría en esta figura, chicos, la adenoide debería estar acá, ¿sí? De hecho, cuando la gente tiene sinusitis, tiene molestia acá y tiene descarga posterior, ¿cierto? Entonces, la adenoide que deberían estar ahí, las amígdalas, ¿verdad?, que deberían estar por acá. Tenemos vasos linfáticos, nodos linfáticos, vasos y nodos linfáticos. Los nodos tenemos en las axilas, en las ingles, ¿verdad? Cada vez deberíamos tener nodos linfáticos. El vaso es parte del sistema inmune y del sistema linfático. En el intestino tenemos inmunidad que se llaman placas de Peyer, ¿cierto? Placas de Peyer. La apéndice, que la estamos perdiendo, estamos evolucionando y la estamos perdiendo, pero tiene función, también hay sistema inmune almacenado ahí. Y los órganos primarios del sistema linfático, que es donde se generan estas células de la inmunidad, son la médula ósea, ¿sí? Y en el caso del timo, los linfocitos T maduran en el timo, ¿sí? Entonces tenemos órganos primarios y tenemos también órganos secundarios del sistema inmune. ¿Bien? Entonces todos los secundarios son los que están en azul y todos los primarios son los que están en amarillo. Lo voy a volver a repetir en otra diapo. Sí, porque vamos a encontrar, espérate, les voy a mostrar esta otra figura que está re buena. Acá. Sí. Primarios y los otros, todos los ganglios son también periféricos o secundarios. Por ejemplo, miren, acá hay más gráfico. Acá está la médula ósea, ¿lo ven? Acuérdense que en la médula ósea hay células hematopoyéticas, que son STEM. ¿Qué quiere decir eso? Que
que son células madre, que son capaces de dividirse y después diferenciarse. Ya, en el caso de la hematopoyética se van a diferenciar a células que son glóbulos rojos, ¿verdad? Va a haber formación de plaquetas, todo lo otro. Cuando vemos la célula progenitora de los linfocitos, que también viene de esta línea, estas se diferencian a linfocitos B o eventualmente, desde la vía hematopoyética, se van a diferenciar a linfocitos T. ¿Ya? La diferencia entre los B y los T es que los T pasan por el timo y en el timo, ¿cierto?, van madurando. ¿Sí? Está este proceso de que se formen los timocitos y cuando llegan ya maduros a los órganos linfoides llegan como linfocitos T. Pero su proceso de maduración comienza en el timo. ¿Bien? El timo va achicándose, se va perdiendo en el tiempo a medida que vamos envejeciendo. ¿Sí? Pero lo tenemos a esta altura. ¿Sí? O sea, pueden tocar su timo en este minuto y potenciar la inmunidad si se lo tocan en las mañanas. De verdad, la gente más espiritual lo hace. Y más consciente de su cuerpo. Entonces, fíjense que en los órganos periféricos entonces vamos a tener almacenados, cuando ya hay memoria inmunológica, ¿cierto? Vamos a tener almacenados linfocitos T y también vamos a tener almacenados linfocitos B. Y esto es relevante, por eso que tenemos ganglios en distintas partes del cuerpo, porque dependiendo de la lesión, entonces los linfocitos que van a estar más cerca de la lesión son los que van a llegar, ¿verdad? Almacenados en esos ganglios. Entonces, si tengo una infección respiratoria, seguramente entre la sinusoide y las amígdalas van a ser lo suyo. ¿Se entiende lo que digo? Me devuelvo. ¿Cómo se determinó que las células del sistema inmune son los linfocitos? Científicamente, ¿cómo se hizo? Así, con un experimento, con ratitas de laboratorio, los Balce, o también conocidos como murinos. Tenemos aquí un ratoncito normal al que se le inyectó el antígeno, puede ser un virus, puede ser una bacteria, y este generó una respuesta adaptativa inmune en el tiempo. Sin embargo, a este otro ratoncito se le inyectó el antígeno, pero se le expuso a radiación. La radiación bloqueó el paso de inmunidad innata adaptativa, por lo tanto, no presentó respuesta adaptativa. ¿Ya? Ok, ustedes dirán, ya, profe, este es el control. Estos son los controles. Luego teníamos el experimento en sí, donde a partir de un ratoncito que ya tenía memoria inmunológica, ¿cierto?, se sacaron linfocitos y se le inyectaron a este ratón en presencia del antígeno, pero también en presencia de radiación. Y se dieron cuenta que este ratoncito, independiente que hubiese estado expuesto a la radiación, igual se le activó la inmunidad adaptativa. Claro, porque le inyecté, ¿cierto?, linfocitos del ratoncito que ya había activado inmunidad adaptativa. En cambio, a este otro ratoncito, al que le inyecté otro tipo de células que no eran linfocitos, y lo expuse al antígeno, y además lo expuse a radiación, ¿cierto?, este ratoncito no generó respuesta inmune. Entonces, con este experimento, los científicos justificaron que la respuesta inmune es dependiente de un tipo celular específico, que son las células linfocitos o glóbulos blancos. ¿Se entendió? No otras células. No hay otras células que generen inmunidad. Son los linfocitos. ¿Bien? Entonces, esto es lo mismo, ¿verdad? La misma imagen en grande. Y este es el experimento en sí. Acuérdense, el ratoncito expuesto al linfocito, al antígeno y a radiación igual genera inmunidad innata. Pero el ratoncito que está expuesto al antígeno, pero a células que no son linfocitos y a la radiación, no generó respuesta inmune. ¿Y por qué lo exponemos a la radiación ambos? Porque queríamos descartar que se activaran los linfocitos propios. Queríamos darle la justificación, ¿cierto?, a los linfocitos inyectados. Y descartar entonces que no fueran células cualquiera. ¿Ya? Entonces, con este experimento tú descartas que las células comunes y corrientes generen inmunidad. Y con este experimento tú justificas y afirmas,
¿cierto? La hipótesis, comprueban la hipótesis porque estos linfocitos son los que generaron entonces respuesta inmune adaptativa. ¿Se entendió el experimento? Ya. Entonces, así se ve más o menos el tema de la inmunidad innata versus la inmunidad adaptativa. Esta materia es súper bonita si ustedes se dan cuenta y es muy amigable, porque es parte de lo que vivimos todos los años, sobre todo en invierno cuando nos resfriamos. Entonces les va a hacer mucho sentido lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Lo que sí nos vamos a poner una alarma para que tengamos... ¿No quieren el recreo? ¿10 para la 1? No. Sí, pues porque a las 2:20 salimos. Ya, vamos a poner una alarma porque conociéndome voy a pasar. Y ya son las 2. Entonces 50. Oscuro para ver las cosas, pero no voy a ver. Un comentario que se dio la vez entonces, fíjense acá. A ver si lo había jugado. ¿Se escucha? ¿Se escucha igual? 6:50 de mi que estaba con el factor, media hora. Bueno, resulta que, fíjense aquí, que tenemos lo siguiente. Oye, que me parece que se me ha comido la mano. ¿Seguimos? Miren, entonces tenemos acá una respuesta inmune innata. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ven aquí, tenemos una herida en la piel, ¿cierto? Imagínense que se pincharon, se rompieron, se cortaron y entraron microbios, ¿ya? Esas bacterias, imagínense que son bacterias, van a ser reconocidas por la inmunidad innata, que se llaman, en general, las células dendríticas son una de las células más clásicas que encontramos en la inmunidad innata. Y estas células fagocitan, así como los macrófagos tienen la capacidad de comer o fagocitar un patógeno, ¿sí? Entonces fíjense que fagocita el patógeno y ¿dónde lo va a fagocitar? Esta es materia de la primera solemne. ¿Cómo lo hace? A través de vesículas, y esas vesículas ¿con qué organelos se fusionaban? Que tenían muchas células hidrolíticas degradativas. El lisosoma. Entonces se forma un fagolisosoma en el interior de esta célula dendrítica que degrada a este patógeno y deja entonces disponible partes del patógeno, que pueden ser proteínas, como les dije, lípidos, etc. Eso que ustedes ven ahí, esta célula dendrítica, a medida que va degradando el bicho a su interior, se va moviendo hacia los nódulos linfáticos, y cuando llegue a los nódulos linfáticos, esta célula dendrítica le va a presentar el antígeno a esta célula T. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? ¿Lo repito? Ya, pero pongan atención, porque lo voy a conversar. Entonces, repito, pongan atención ustedes. Entonces, los patógenos, ¿cierto?, entraron por una herida. Puede ser porque te pinchaste, puede ser por... Acuérdense cuando ustedes se pinchan con un clavo oxidado, se pueden agarrar del tétano, una bacteria que genera la toxina botulínica y puedes quedar paralizado. Entonces tienes que ir inmediatamente a un centro asistencial para que te pongan la vacuna la antitetánica, ¿verdad? Ya. Imagínense esa situación. Entonces estamos en esta situación, la célula dendrítica reconoce el patógeno, lo empieza a degradar en su interior, en lo que ustedes ya conocen como fagolisosoma, mientras se transporta esta célula hasta los nódulos linfáticos más cercanos. O sea, si me pinché un dedo, ¿cuál será mi nódulo linfático más cercano? Las axilas. ¿Sí? Si me saqué una y media, un porrazo en bicicleta, en la calle, y tengo una herida en la cara, seguramente mi nódulo más cercano va a ser las amígdalas o las adenoides. ¿Se entiende? Ya. Entonces, esta célula viaja al nódulo linfático más cercano y le muestra parte del antígeno. ¿Se entiende? Le muestra el antígeno. Una parte, como les digo. Y con eso se activa la célula linfocito T
y esta viaja de vuelta al lugar de la injuria o del daño para ayudar, ¿cierto?, a controlar la infección de este patógeno a nivel de piel o donde fue, ¿cierto?, el daño. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ocurre el daño, inmunidad innata, célula dendrítica, fagocita el bicho, lo procesa y en la respuesta, digamos, su función es activar la respuesta inmunitativa. ¿Y cómo lo hace? Mostrándole al linfocito T el patógeno, con esto se activa y se devuelve a atacar al lugar de la injuria. ¿Se entendió? Bien. Ya les dije esto, acuérdense que la diferencia entre células B y T es que las T pasan por el timo para